Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les habla su profesor Walter nuevamente con un videíto para comentar literatura. Quiero compartir con ustedes 4 libros que este servidor tuvo la oportunidad de leer en este mes de enero de 2024, y nada más y nada menos que de uno de los personajes más gravitantes para la cultura occidental. Cuando digo cultura, incluyo la dimensión religiosa, la dimensión espiritual. Se trata de uno de mis personajes favoritos y en el cual me especializo, y es Martín Lutero. Quiero aclarar que hay cientos y cientos de libros escritos basados en este personaje histórico, Martín Lutero. Hay muchos autores que han tratado desde diversos puntos de vista a Lutero. Así que en ese sentido, como investigador, pues he tenido el privilegio, el honor, ¿verdad?, de poder leer a muchos autores católicos, protestantes, autores que no están relacionados con el mundo religioso, sino que son historiadores, ¿verdad?, que no necesariamente adhieren o pertenecen o están adscritos a alguna denominación, sino que simplemente son investigadores de este gran personaje que ha influenciado tanto nuestra historia. Así que me leí 4 libritos y se los quiero compartir. Ojalá que este video sirva de estímulo, de motivación, para que ustedes también puedan adentrarse en la vida y obra y legado de este personaje Martín Lutero, de esta persona tan especial como son pocas en la historia del ser humano. ¿Okay? El primer libro que quiero compartirles es del autor Steven Lapson. Es un libro muy sencillito, no es muy voluminoso. Tiene algo así como 105 páginas, 106 páginas. Este es un libro que se puede leer fácilmente en un par de días, ¿verdad?
Y qué bueno que sea así, la verdad que tiene una ventaja muy grande el que publiquen libros así de cortitos, porque, bueno, son rápidos de leer, generalmente son muy acotados, son muy sucintos, eh, y si el autor es hábil, pues puede en pocas páginas revelar y darnos una panorámica general y suficiente del personaje tratado. Así que este libro, La heroica valentía de Martín Lutero. La heroica valentía de Martín Lutero, Stephen Lapson. Ahí lo voy a agregar un poquitito, ustedes pueden poner pausa en el video y pueden ver. Este librito lo pueden encontrar en casi todas las librerías cristianas, así que no es un libro tan difícil de encontrar. Desconozco si está en PDF, ahí tendrían que darle una buscada ustedes, pero este librito me leí. Y quiero compartir con ustedes algunos textos que están acá que marqué y que me parecen importantes rescatar. ¿Okay? Ahora, quiero decir algo. Si bien hay cientos y cientos de autores que han tratado a Martín Lutero, algunos pueden abordarlo desde un punto de vista biográfico, que son muy buenos, ese estilo de iniciativas por parte del autor, porque nos introducen de manera general en la vida de Martín Lutero, ¿vale? Tocando todos los aspectos, de su nacimiento hasta su muerte. Y este libro tiene que ver con eso, pero hay autores que le dan ciertos matices, es decir, resaltan ciertos aspectos de la vida de Martín Lutero. Y en este caso, pues, el título dice La heroica valentía de Martín Lutero. Entonces ya se imaginan ya que el libro pone mucho énfasis a ciertas actuaciones, ciertas intervenciones de Lutero en las cuales él se destacó y son dignas de admirar, por supuesto. Pero también me llamó la atención que este libro llama la atención al estilo de Martín Lutero. No solamente el estilo, digamos, de enfrentar las amenazas, sino que el estilo de trabajo de Martín Lutero. Me llamó mucho la atención y de hecho he rescatado muchas cositas para mi propio ministerio, para mi propia labor de docente y de profesor. Así que quiero compartir con ustedes algo. Bueno, hay tanto que leer, pero vamos a escoger algo. Martín Lutero creía firmemente que la escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, es divinamente inspirada y es nuestra autoridad. Por lo tanto, toda ciencia o disciplina humana tiene que someterse o remitirse o complementar o confirmar o robustecer el testimonio bíblico. ¿Vale? Quienes adherimos a la visión o al método de interpretación exegético, hermenéutico de la histórico-gramatical, creemos firmemente que la Sagrada Escritura hay que leerla literalmente, salvo que el contexto indique lo contrario, que es metafórico, simbólico, etc. Pero en términos generales, la Biblia se lee de manera directa, llana, literal, ¿no es cierto? Y bueno, y la experiencia lectora te va indicando, ¿no es cierto?, cómo ir discriminando y percibiendo cada texto, ¿no es cierto?, porque evidentemente hay textos que sería absurdo considerarlos literales, ¿verdad? Es una cosa como lógica, como obvia, pero me estoy refiriendo en términos generales. Una lectura normal de un texto bíblico debería leerse claramente. O sea, la Biblia no es un libro de misterios, no es un libro gnóstico, ¿verdad? Es un libro que ha sido divinamente inspirado con el propósito de ser comprendido, ¿verdad?, por todo aquel que tiene una disposición, que se acerca con una disposición receptiva al mensaje de Dios. ¿Okay? Así que en esta página 24 dice: Lutero creía que la Biblia es divinamente inspirada, es decir, la Biblia es la palabra escrita del Dios viviente. Él proclamaría la voz de Dios
no los edictos del Papa, ni de cualquier otro líder eclesiástico de la época. Martín Lutero, parte de la reforma intelectual, podríamos decir, o académica o pedagógica que él experimentó, tenía que ver con dar preeminencia, ¿cierto?, a exaltar la autoridad del escrito está por sobre las autoridades religiosas humanas o seculares humanas, en este caso emperador o qué sé yo, líder de su orden o algún príncipe. O sea, todo tenía que remitirse a la máxima autoridad en materia espiritual y de conciencia, que es la Sagrada Escritura. Todo lo contrario de lo que sucede hoy día, donde hay un método llamado histórico crítico, que se llamaba antiguamente alta crítica, y es un sistema de análisis bíblico que se caracteriza por el escepticismo hacia la Escritura, donde todo el relato bíblico se cuestiona y se superpone las ciencias humanas, las disciplinas humanas, como por ejemplo la antropología, ¿verdad?, la filosofía, la sociología, por sobre el testimonio bíblico, ¿vale? Ok. Él creía firmemente que cuando la Biblia habla, Dios habla. Estaba convencido de que estos hombres no eran más que autores secundarios que registraron el mensaje divino, refiriéndose a los autores bíblicos, ¿verdad? Lutero comprendía que los escritores humanos eran simplemente mensajeros escogidos por Dios. El verdadero autor de la Biblia es Dios mismo. ¡Wow! Voy a otros parrafitos más. Respecto a la autoridad suprema de la Escritura, página 28. Lutero estaba firmemente convencido de que la Escritura, no la Escritura y la Iglesia Católica Romana, es la única autoridad suprema para los creyentes. En una época en la que reinaba el Papa, los concilios y las tradiciones religiosas, Lutero afirmaba que todas las cosas deben ser medidas según el estándar inmutable de la verdad bíblica. ¿Vale? Luego hay un capítulo 3, página 37, dice: Martín Lutero era asombrosamente brillante. Lutero aplicó ese impresionante intelecto a su estudio del texto bíblico. El estudio bíblico para la preparación de sermones era importante para él. Invirtió un esfuerzo extraordinario en ello. Sabía que si quería estar enteramente preparado para subir al púlpito, tenía que pasarse horas examinando con diligencia las Escrituras. Fue a través de estos tiempos de estudios prolongados y concentrados que Lutero llegó a dominar las profundas verdades de la Biblia. Lutero consideraba que sentarse delante de una Biblia abierta es mucho más extenuante que el trabajo físico en el campo o en una fábrica. Mientras que algunos podrían pensar que sentarse en un escritorio por varias horas es un trabajo inactivo, Lutero sabía que era todo lo contrario. Y dijo: estudiar es mi trabajo. Me siento tan identificado con esto. Estudiar es mi trabajo. Este es el trabajo que Dios quiere que haga. Y si le agrada, Él lo bendecirá. Hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Me siento muy identificado con esto porque quienes hemos sido llamados a el ministerio de la enseñanza bíblica, y el Señor nos ha dado el don de la enseñanza, ¿verdad? O sea, marcadamente nos ha señalado para esa labor, pues efectivamente hemos comprobado y he comprobado que el estudio bíblico, el trabajo de la teología, es realmente extenuante. Ustedes pueden visitar la página web, que seguramente va a estar aquí abajito, y ustedes van a ver que ahí yo publiqué una cita donde justamente desarrollo un concepto sobre la labor del teólogo. El teólogo aclara, el teólogo define, el teólogo dirime, el teólogo cumple la labor de confirmar, de conducir, de dilucidar, de ayudar a la iglesia a comprender, ¿verdad?, los textos bíblicos, la palabra de Dios, desde una perspectiva docente, pedagógica, ¿vale? Esa es la labor del teólogo. Cada don del Espíritu Santo
es para el servicio de la comunidad de creyentes. ¿Ok? Bueno, les comento el último parrafito, ¿sí? A ver. Acá hay algo que me llama la atención, que me gustó mucho. Respecto a los idiomas originales, Martín Lutero consideraba que era fundamental para todo aquel que se dedica a la enseñanza bíblica, ¿verdad? Tener cierto dominio de los idiomas bíblicos. Y esta carencia en quienes hoy enseñan la escritura es lo que está llevando a la confusión, sobre todo por redes sociales, porque no hay un dominio preciso, original, sustancial del texto, sino que cada cual tiene una lectura subjetiva de lo que él cree que está diciendo el texto, porque desconocen las herramientas que la misma escritura nos proporciona para la interpretación. O sea, la misma escritura tiene un conjunto de reglas hermenéuticas que nos sirven básicamente para leer la escritura de manera correcta. Bueno, la gran mayoría de quienes hoy, incluso por redes sociales, se dedican a la enseñanza bíblica y al comentario, desconocen esas cosas. Y por eso estamos viendo las cosas que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, les leo. Respecto a los idiomas originales, Martín Lutero decía lo siguiente: si los idiomas no me hubieran, hablando del griego, del hebreo y del arameo, si los idiomas, y podríamos incluir el latín también, que era el idioma erudito, eclesiástico de ese entonces, y que la mayoría de la literatura de aquel entonces, del siglo XVI, estaba en latín, sobre todo la que era generada por la misma iglesia. Las versiones bíblicas estaban en latín. Entonces, era un idioma que había que aprender. De hecho, al latín se le llama el idioma de los eruditos, de la erudición. Bueno, en fin, dice así: si los idiomas no me hubieran llevado a entender correctamente el significado real de la palabra justicia, como aparece en Romanos 1:17, seguiría siendo un monje encadenado, predicando errores romanos dentro de la oscuridad del claustro. El Papa, los sofismas y su imperio anticristiano hubieran permanecido invencibles. ¡Wow! Palabras de Lutero ahora. Me consta que alguien que predica y expone la escritura y que no cuenta con la ayuda de los idiomas latín, griego y hebreo, sino que lo hace únicamente sobre la base de su lengua materna, cometerá muchos errores graves. Es pecado y es una lástima no conocer nuestro propio libro ni entender los dichos y palabras de nuestro Dios. Y es un pecado aún más grave y una gran pérdida que no estudiemos los idiomas. Qué importante para aquellos que se jactan de enseñar la escritura y de comentar y de enseñar, ¿verdad? No sepan sobre los idiomas originales, sobre el idioma en que se escribió originalmente la palabra de Dios. Por eso que la labor de enseñanza bíblica es muy delicada, es una tremenda responsabilidad. Pero hoy en día se toma esta labor tan liviana. Bien, entonces, pues aquí les tengo la heroica valentía de Martín Lutero, Stephen Lapson, ¿ok? Stephen Lapson. Otro libro que leí este mes es el libro del gran historiador norteamericano, nacido en Inglaterra. Estamos hablando que este autor nació a fines de los 1890, si no me equivoco, nació este autor. Murió por ahí por el año 1984. Es un autor protestante. Su nombre, Ronald Bateson. Aquí les acerco para que ustedes puedan poner pausa en la pantalla. No sé, les repito, no sé si estos libros que voy a comentar ahora están en PDF en internet. No lo sé.
Pero aquí tienen, Lutero, así de sencillo, se llama Lutero. Como pueden ver, un libro antiguito que se estaba cayendo, rompiendo ahí a pedazos todo, pero lo forré, lo tapé, con una wincha plástica lo arreglé un poquitito. ¿Ya? Bien, quiero leerles un párrafo sobre este tremendo autor. Este libro tiene 400 y algo páginas. 440, 430, por ahí anda. ¿Ves que es un libro un poquito más voluminoso? Pero quiero compartirle algunas citas. Dice acá, en la página 66. En el griego, dice este autor, en el griego, en las epístolas de Pablo, la palabra justicia tiene un doble sentido, que se traduce como justicia y justificación. El primero es un estricto cumplimiento de la ley, como cuando un juez pronuncia la sentencia apropiada. La justificación es un proceso de especie semejante al que a veces tiene lugar si el juez suspende la sentencia, deja al prisionero en libertad condicional, expresa confianza e interés personal por él y en esta forma inspira tal resolución, que el hombre se regenera y la justicia misma es conservada en última instancia mejor que mediante la extracción de una libra de carne. En forma similar, el mejoramiento moral que resulta de la experiencia cristiana de regeneración, aun cuando no llegue a la perfección, puede ser considerado como una vindicación de la justicia de Dios. ¿Okay? Una cita de este autor cita directamente a Martín Lutero y dice: reflexioné noche y día hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por la fe. Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Dios nos justifica en su gracia y pura misericordia. Desde entonces me sentí como renacido y como si hubiera entrado al paraíso por puertas abiertas de par en par. Toda la Sagrada Escritura adquirió un nuevo aspecto, y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora me tornó inefablemente dulce y digna de amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una entrada al cielo. Se está refiriendo al famoso "el justo por la fe vivirá". ¿Okay? Qué lindo, ¿eh? Y luego sigue diciendo Lutero: si tienes verdadera fe en que Cristo es tu Salvador, ves de inmediato que tienes un Dios lleno de gracia, pues la fe te lleva y te abre el corazón y la voluntad de Dios para que puedas ver su pura gracia y amor desbordante. El contemplar a Dios por la fe hace ver su paternal y amistoso corazón en el cual no hay ira ni aspereza. El que ve a Dios iracundo no lo ve como es debido, sino que ve solamente una cortina, una pantalla, como si se hubiera echado una nube oscura sobre su cara. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y bueno, y el librito viene ilustrado, viene con unas fotitos antiguas, viene con grabado de Cranach, ¿ves? Este libro yo lo he visto que lo están vendiendo por internet, así viejito como está, en Mercado Libre, por ahí busquen. Libros usados, en las librerías de libros usados generalmente está este librito porque es tan antiguo que solamente se puede encontrar usado. Yo no lo he visto nuevo, o sea, que han hecho una nueva edición más moderna, no lo he visto. ¿Ok? Así que bueno, hay unas imágenes increíbles. Mira, imágenes antiguas, muy bonitas. Bueno, los dibujos que en ese entonces se confeccionaban, ¿verdad? Recuerden que en ese entonces pues la guerra panfletaria fue muy grande, ¿ya? Bueno, no lo voy a comentar más de este libro, que es hermoso, es un libro biográfico, así que van a tener aquí desde el nacimiento de Martín Lutero, su niñez,
juventud, su periodo de estudio, su entrada al claustro, su experiencia con Staupitz, qué sé yo. En fin, está toda la historia acá. Muy bueno este. Luego está este otro, este que está acá. Ahí lo voy a agrandar. Bueno, la verdad es que este libro no me impresionó mucho. Lo encontré muy simple, no es tan riguroso como los que están acá. A ver, este libro fue escrito por tengo entendido que Steven Lapson es un pastor. Y pues logra cierta profundidad, logra involucrarnos en esa mística, ¿verdad?, del testimonio personal de Martín Lutero. Logra ese efecto, o sea, es un escritor que se expresa muy bien, cautiva al lector. Este ya es un poquito más erudito, es un poquito ya más académico, porque estamos hablando de un historiador bastante connotado, ¿verdad? Se nota aquí que hay un trabajo de investigación histórica. Este un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? Más sustancioso, más completo, más contundente. ¿Vale? Este es más sencillo, ¿no? Es para el lector común, digamos, no para el investigador, ¿verdad? Y este es mucho más sencillo que este. La verdad es que este no es un libro muy riguroso. No me impresionó mucho. No me aportó, digamos, con mucho... no me cautivó, en realidad. ¿Verdad? A ratos se volvía un poquito tedioso avanzar. Creo que el autor no logra cautivar al lector. Tiene harto dato, cositas interesantes que se pueden rescatar de Martín Lutero. También una especie de biografía, o intentó hacer una especie de biografía, pero a ratos como que es muy disperso, ¿eh? Se va en mucha estadística, y se va un poquito de la persona de Martín Lutero y su legado. La verdad es que no me gustó mucho. Bantuil se llama el autor, Bantuil dos Santos, ¿verdad? Y por lo que dice acá es un pastor, ¿verdad? Tiene una licenciatura en historia, un bachillerato en teología y ha sido profesor de historia, bla, bla, bla. Bueno, en fin. Pero parece como escritor, en mi opinión personal, como escritor, como que parece que por ahí no va su beta. Pero de todas maneras le voy a leer un parrafito, porque de todas maneras rescaté algunas cosas. Es fuerte en datos, fecha, y muy fuerte en eso. Bueno, a ver, vamos a buscar unos parrafitos, que son muy pocos los que rayé aquí, porque como les dije... hay un párrafo que me llamó la atención, sí, porque él cita un testimonio de alguien que conoció a Martín Lutero en persona, y esta persona describe cómo era Martín Lutero, así que puede resultar entretenido. Lutero era un hombre de mediana estatura, con una voz que combinaba perspicacia y suavidad. El tono era suave y la enunciación de sílabas, palabras y oraciones era perspicaz. No hablaba ni muy rápido ni muy lento. Tenía un ritmo uniforme, sin dudar y muy claro, y en un orden tan apropiado que cada parte continuaba naturalmente a lo que había dicho antes. Sus conferencias nunca contenían nada que no fuese expresivo o relevante. Y quisiera agregar algo al respecto del espíritu del hombre. Si hasta los más terribles enemigos del Evangelio estuvieran entre sus oyentes, habría confesado, por la fuerza de lo que había oído, que había atestiguado no a un hombre, sino a un espíritu. Noten la impresión que causaba Martín Lutero cuando hablaba. O sea, si hasta los más terribles enemigos del Evangelio estuviesen entre sus oyentes de Martín Lutero, habrían confesado, por la fuerza de lo que habían oído, que habían presenciado o atestiguado, escuchando Lutero, no a un hombre, sino a un espíritu.
porque él no podría haber enseñado cosas tan maravillosas por sí mismo, sino únicamente por la influencia de un espíritu bueno o malo. ¡Wow! Quienes escuchaban a Martín Lutero no podían quedar indiferentes respecto al impacto que provocaba. O estaba hablando bajo la influencia de un espíritu bueno o de uno malo. ¡Wow! Tremendo. ¿Ya? Este libro tiene 171 páginas. 171 páginas y también es muy común, lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Ahí se los voy a acercar para que ustedes puedan darle un vistazo y si quieren leerlo, bien, lo buscan. ¿Okay? El último es este. Este que está acá. Y es de editorial Trota. Bueno, quienes saben de literatura saben que la editorial Trota es una editorial bastante especializada. Solamente publica libros de mentes brillantes, muy brillantes. Y por eso que publicó a Thomas Kaufmann. Thomas Kaufmann. ¿Quién fue Thomas Kaufmann? Teólogo. Perdón. ¿Dónde tengo la biografía de Kaufmann? Acá está. Pensé que estaba acá. No, está acá. ¿Quién es Thomas Kaufmann? Es catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de Gotinga y fue anteriormente profesor en la Universidad de Múnich. Estamos hablando de un alemán, donde han salido las mentes más brillantes, no solamente en el ámbito de la teología, sino también de la filosofía. Entre sus numerosas publicaciones sobre historia eclesiástica y del cristianismo en la época de la Reforma y en los inicios de la modernidad, cabe mencionar Das Ende der Reformation, Luther, Judenschriften, intern historischen Kontexten. ¿Vale? Bueno, estoy intentando leer algo en alemán, pero bueno, es un hombre muy capaz, inteligentísimo. Y por supuesto que esta mente brillante hizo acá un pequeño análisis de la vida de Martín Lutero y se nota inmediatamente en el nivel académico, automático, en comparación con esto, que es sumamente básico, o básico, y ya el nivel de expresión, de vocabulario, de narrativa, de concepto, ya es mucho más elevado. Se nota acá el nivel académico de esta persona, de Thomas Kaufmann, ¿vale? Martín Lutero, ¿verdad? Vamos a leer unos parrafitos. En la página 104. Este libro tiene unas 118 páginas. Y hay un párrafo que quiero compartirlo con ustedes que es sensacional. Dice, página 104. El papado adquiere para Lutero una significación central desde el punto de vista histórico-teológico. Es el poder enemigo de Dios. Que de acuerdo con el anuncio de ciertos textos apocalípticos de la Biblia, se alzará, hablando del papado, se alzará al final de los tiempos por encima de todo lo relacionado con Dios y el culto divino. El anticristo se sentará en el templo de Dios y fingirá ser Dios. Claro, y cita 2 Tesalonicenses, Daniel, etc. Dado que en tiempos de Lutero el anticristo había sido descubierto, no podía dudarse ya de la proximidad del juicio final, y las señales de los tiempos eran visibles para Lutero. Ya fuera el auge de la ciencia o de la cultura en general, ya la marcha triunfal del Evangelio, comparable a un aguacero que se desplaza de un lugar a otro. Ya la imprenta o los primeros mártires de la Reforma, la congoja del pequeño grupo de verdaderos cristianos y todo tipo de fenómenos naturales, políticos y sociales, todo para Lutero era indicio de la cercanía del juicio final. Al haberse demostrado que el Papa era el anticristo, se sabía que de suyo
que la situación teológico-histórica se correspondía con el final de los tiempos. Pero Lutero era un enemigo declarado del Papa porque éste era enemigo de Cristo. Las líneas teológicas fundamentales de su crítica del papado permanecieron en gran medida constantes a partir del 1520 al 1521. Interesante, ¿eh? Otro parrafito, y con esto ya voy terminando. Mire, qué interesante esto, ¿no? El Partido Lutero se pronunció respecto al rol del Estado, el rol del gobernante, en relación con su deber de resguardar la integridad, no solamente la seguridad física de su pueblo, sino también su integridad espiritual. Interesante. Dice acá en la página 92, el desorden surge cuando el Estado se arroga poderes religiosos plenipotenciarios o cuando la Iglesia persigue intereses políticos seculares. Martín Lutero era partidario de la separación de ambos poderes, digamos. ¿Vale? Pues Dios gobierna la Iglesia y el Estado, y cada uno con los instrumentos apropiados. Eso es lo que se conoció como la doctrina de los dos reinos. Que había que diferenciar categóricamente el Estado con la espada y la ley, pero la Iglesia con el Evangelio. ¿Okay? Ay, qué lindo este párrafo que destaqué acá. Bueno, ustedes pueden ver que yo siempre rayo párrafos que me llaman la atención. Dice acá, página 86. En el mundo de Lutero, Dios no estaba fuera sino cerca. Dios no le interesa en el sentido de una realidad trascendente, lejana, que abarca el espacio y el tiempo. Un Dios así, lejano y oculto, no significa nada para nosotros. No nos interesa ni nos debería interesar. El Dios de Lutero, para el que uno debe proveerse de todo lo bueno y en el que debe hallarse refugio en todas las penurias, es un Dios de la confianza y de la fe del corazón. Como Dios cercano, generador de confianza, crea espacios protectores con su presencia y acorrala el mundo enemigo y amenazante de forma salvífica. ¡Wow! ¡Qué poético este autor hasta para escribir! Me encanta ese estilo, ¿eh? Un estilo directo, sencillo, pero una mezcla de poesía. ¿Ok? Página 83, con esto termino. La palabra de Dios, la certeza de la fe personal y la legitimidad de su cargo, hablando, digamos, del ministerio de Martín Lutero, porque, a ver, lo contextualizo. El autor llama la atención a que un factor que ayudó al éxito en las gestiones de Martín Lutero tiene que ver con el respaldo académico que tenía. O sea, era respetado en el medio porque tenía la preparación. O sea, era una autoridad académica, intelectual. Entonces eso le ayudó mucho para potenciar su ministerio. Entonces dice, la palabra de Dios, la certeza de la fe personal y la legitimidad de su cargo, bueno, y también los cargos que llegó a ocupar, eran plataformas que lo ayudaban también a difundir sus ideas. Y la legitimidad de su cargo habían destruido las seguridades de su antiguo mundo, pero posibilitaban al mismo tiempo la orientación hacia un mundo nuevo, en el que Lutero interiormente era libre y exteriormente era un proscrito, cuya vida estaba permanentemente en amenaza. Bueno, los invito a que echen un vistazo. Este es un libro ya que requiere más reflexión. Este libro ya no se puede leer tan rápido. Este libro acá hay que abordarlo con lo que se llama la lectura analítica, ¿ya? Que es una lectura reflexiva. No así
estos dos que son de lectura rápida, no requieren tanta profundidad y reflexión, ¿vale? Pero estos que están acá ya cambia la cosa. Aquí ya hay que detenerse un poco en cada página e ir masticando de a poquitito, ¿ya? Así que bueno, acá les comento estos cuatro que leí este mes de enero de 2024, y tengo muchos más allá. Así que en la medida que vaya avanzando, bueno, todo investigador, cuando busca especializarse en un tema en específico, en mi caso la figura de Martín Lutero, entre otras, pues tenemos el deber profesional de leer todo lo que hay en el mercado sobre ese tema, porque tenemos que dominar, digamos. Por eso se les llama especialistas o expertos, ¿verdad? Porque tenemos como objetivo lograr esa expertise, ¿verdad? Ese dominio sobre esa área, o en este caso sobre este personaje. Así que espero no haberlos aburrido. Me interesa motivarlos en general a la cultura, que aprendan a ejercer su libertad de conciencia, ¿verdad? A poder desarrollar esa linda habilidad de discriminar entre lo que me es útil para mi espíritu y lo que no, ¿vale? Así que pues muchas gracias, espero que apoyen el canal, le den un dedito para arriba, difundan estos videos, y pronto estaré compartiendo más y más y más sobre algún librito interesante que me anime a darles a conocer y compartir. Soy su profesor Walter, gracias por su apoyo, gracias por su atención. Bye bye. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.